Como complemento del tema de mapeo de suelos, vamos a brevemente explicar unas diapositivas. Recordemos que la metodología para el levantamiento de suelos tiene tres etapas. Una fotointerpretación preliminar que realizamos antes de ir al campo, por eso es preliminar. La etapa de campo, donde caracterizamos los suelos y verificamos los límites. Y una tercera etapa donde hacemos un ajuste y terminación del mapa. Este diagrama muestra un pedazo de la superficie de la Tierra sobre el cual vamos a hacer la fotointerpretación. Naturalmente todavía allí no hemos ido a este pedazo de la Tierra, sino que lo estamos viendo a través de las fotografías aéreas o de otro tipo de imágenes. De esta fotografía aérea vamos a fotointerpretar solamente el pedacito que está marcado con rosado y lo vamos a girar para que coincida con la forma del diagrama. Si recordamos el tema de las unidades fisiográficas y que la unidad fisiográfica fundamental es el paisaje, en este caso nosotros tenemos a grandes rasgos dos paisajes. O sea, hay una parte que es todo lo que he llamado L, llanura loésica, que se puede ver también en el diagrama de la página anterior, en el cual es la llanura del Loess de textura franco-limosa que tiene distintas partes. Tiene varios subpaisajes de los cuales vamos a tomar solamente tres. L2 que es pie de loma, L3 que es plano y L4 que es pendiente hacia la zona F que es llamado fluvial, donde ha venido en épocas pretéritas un brazo del río Tercero que ha dejado sus sedimentos. Primero ha sacado los sedimentos loésicos de la llanura precedente y después ha dejado sus sedimentos más arenosos mezclados con los loésicos. Entonces, lógicamente es un paisaje distinto porque el material original va a ser distinto. Y en el otro caso son subpaisajes, pero con F1, a lo que llamamos F, fluvial, vamos a mantenernos a nivel de paisaje. Observando la superficie del terreno, en lo que llamamos L2, pie de loma, es una parte que esperamos un mayor desarrollo de suelos, lo esperamos previamente. ¿Por qué? Porque además de llegarle el agua de precipitaciones directamente sobre ese lugar, recibe también las precipitaciones de escurrimientos que vienen de la loma, por lo cual esperamos mayor desarrollo de suelo. En L3, en cambio, solamente las lluvias que caen en ese lugar, no recibe aporte de agua de otro lado. Y el L4 es una barranca que lógicamente va a ser el suelo L3 que encontremos en el L3 erosionado, porque ese es el tema. En la parte de F1 nos esperamos, como hay mezcla de materiales, que haya mezcla de suelos y ya vamos a ver cómo es eso. Las líneas que hemos trazado lo hemos hecho teniendo en cuenta que con la fotointerpretación podemos ver el relieve e interpretar observando las distintas situaciones. Consideramos que a cada diferencia de líneas vamos a encontrar diferentes tipos de suelos. Hemos terminado la etapa de fotointerpretación preliminar y finalmente vamos al campo. Hemos coloreado el diagrama de bloque para marcar los distintos tipos de suelos, aunque todavía no los conocemos. Es lo que vamos a ir a descubrir. Lo primero que hacemos es verificar los límites. Pensando en el lugar L2, donde hemos marcado esas líneas verticales, serían las líneas donde encontramos el límite que se condicen en este caso con los límites que habíamos trazado preliminarmente. Verificar límites y caracterizar los suelos. El suelo que encontramos allí tiene un A, un BW, o sea un B con estructura, un B cámbico, y un CK que está a 70 centímetros. Aquí vemos el suelo aplustol típico, lo hemos llamado, que encontramos en la zona de L2, donde vemos que hay un BW. Observando este perfil y comparándolo con el que veamos más adelante, vamos a ver que se nota a mayor grado de estructura, sobre todo en profundidad. Y consideremos también que el carbonato de calcio pulverulento
está a 70 centímetros, y esto es muy fácil de ver porque se echa un chorrito de ácido clorhídrico sobre el perfil, y donde burbujea es que está el carbonato de calcio. En los suelos de la región central, la profundidad del carbonato de calcio es un buen indicio del grado de desarrollo del suelo. O sea, tenemos en esta zona que esperábamos un suelo más desarrollado, un suelo efectivamente con un buen desarrollo que es un aplustol típico. Dentro de la zona plana, que hemos llamado L3, encontramos efectivamente un suelo que tiene menor desarrollo. A ojo nos damos cuenta por qué, porque el carbonato de calcio burbujea, el ácido clorhídrico burbujea a 50 centímetros, demostrando que el carbonato de calcio está más arriba. Este es el suelo que nos encontramos con un CK a 50 centímetros y lo hemos llamado aplustol éntico. De hecho, es parecido a lo que sería la serie oncativo, que es un aplustol éntico. Es un AP, una capa AC y un CK a los 50 centímetros. La zona L4 es la barranca que encontrábamos hacia la zona fluvial, y en este caso teníamos el mismo suelo que en el plano, solo que erosionado. Al haber perdido parte importante del A, no es más un molisol, sino porque ya no tiene pipedón mólico, sino que ha pasado a ser un ustortent, o sea, un entisol, que tiene solamente los otros caracteres más profundos, pero al no tener más pipedón mólico no es más molisol. No tengo para mostrarles este perfil, pero es prácticamente el mismo aplustol éntico, pero que se ha erosionado el horizonte superficial. Cuando llegamos en cambio a la parte F, que vamos a analizar solamente F1, la llanura de inundación actual, nos encontramos con bastante lío. Allí desde ya podemos ver dos tipos de suelos diferentes y que están muy mezclados entre sí. Esta situación es muy compleja, de allí que podamos pensar que al final vamos a tener allí un complejo. Uno de los suelos que encontramos abriendo pozos en F1, o sea en la llanura fluvial, es lo que clasificamos como un natracuol dúrico, nombre difícil. Pero al decir ol quiere decir que tiene todavía epipedón mólico, que es el AP que vemos. Luego tiene un horizonte eluvial E, un horizonte BT donde ha recibido las arcillas que partieron de este horizonte eluvial E, pero que es un BTN, quiere decir que tiene más del 15% de sodio intercambiable, o sea, una limitación bastante grave. De allí su nombre de natracuol. Y ya más en profundidad, en el BC, encontramos con el símbolo M, que quiere decir cementado. De allí es con un duripán o un fragipán, algo que impide realmente el paso de las raíces. De allí el subgrupo dúrico, que hace una mayor limitación a este suelo, que es uno de los que encontramos allí. El otro suelo que encontramos en F1 es un suelo que tiene capas que se han ido depositando, que ha ido depositando el río. Como pueden ver, en última instancia hay un A enterrado, y en este caso el primer horizonte no alcanza a reunir las condiciones de un epipedón mólico porque es poco profundo. Entonces ya no es un molisol, sino que es un entisol. Y se llama fluvent justamente cuando hay un decrecimiento irregular de la materia orgánica. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué se encuentra este A enterrado más profundo? Este es el otro tipo de suelo que encontramos, y además de estos dos que habíamos, suelos bien clasificados que encontramos capas arenosas que no hemos descrito, sino que están en un cierto porcentaje, pero que no las hemos descrito simplemente como capas arenosas. Ahora ya estamos en la tercera etapa de ajuste y terminación del mapa, y hemos ido construyendo la leyenda del mapa. Fíjense que tenemos una leyenda fisiográfica donde tenemos descritos dos paisajes, la llanura loésica y la llanura fluvial. Dentro de la llanura loésica tenemos tres subpaisajes, pie de loma, plano y barranca, a los cuales hemos llamado L2, L3, L4. L1 no lo mencionamos, no lo trabajamos en este caso. En L2 encontramos un solo tipo de suelos, que se llama plustol típico.
En L3 un solo tipo de suelos que lo hemos llamado aplustóléntico, y el L4, el suelo erosionado, era un ustorten típico, pero solo un tipo de suelo. Cuando tenemos un solo tipo de suelo, la unidad cartográfica, o sea, la que va a figurar en el mapa que va a quedar elaborado, lo que queda para visión del público, digamos, al tener un solo tipo de suelo se llama consociación, y generalmente el símbolo toma parte o una abreviatura del nombre taxonómico. En las cartas de suelo de la República Argentina, el nombre taxonómico lo toman a nivel de serie. Por ejemplo, la serie Oncativo es OT, la serie Manfredi es MF. En el caso nuestro, como nos hemos detenido a nivel de subgrupo, tomamos el símbolo que sintetiza aplustol típico, aplustol éntico y ustortent típico. Estas son tres consociaciones, porque en ese caso teníamos un solo tipo de suelos. En cambio, en la llanura de inundación, que teníamos varios tipos de suelos, hay que marcar los porcentajes que hemos encontrado de cada uno. Del ustifluven típico encontramos el 40%, del natracuol dúrico el 30% y capas arenosas, sin describir, el 30%. Como tenemos capas que no han sido descritas, esta unidad cartográfica, la que va a aparecer en el mapa, es un complejo indiferenciado, que tomamos el nombre taxonómico del suelo que está más abundante y le ponemos 1 porque es un complejo, puede haber otros con otras proporciones, y donde tenemos se llama así, complejo indiferenciado US1 con ustifluven de un 40%, natracual dúrico 30% y capas arenosas 30%. Esto es porque esta zona era de por sí compleja e imposible de separar aunque la escala fuese muy grande. Así quedaría terminado un mapa de suelos. Por motivos didácticos hemos dejado el nombre de las unidades fisiográficas entre paréntesis, pero hemos puesto los nombres de las unidades cartográficas en rojo, tal como aparecen en las cartas de suelo. A decir verdad, en las cartas de suelo también aparecen en rojo las líneas, nosotros las hemos dejado en este caso en negro. Fíjense, HT corresponde a L2, HE corresponde a L3, UT a L4 y en el otro paisaje, en el fluvial, US1 corresponde al complejo que tenía dos tipos de suelos y capas arenosas indiferenciadas, o sea, es un complejo indiferenciado. En todos los casos, o en la mayoría de los casos, las cartas de suelo de la República Argentina ponen las unidades cartográficas, dibujan las unidades cartográficas sobre un mosaico fotográfico, por lo cual se pueden distinguir abajo los campos, como en este caso, los campos, las casas, y eso permite mucho más ubicar el lugar donde uno tiene que buscar un suelo característico, digamos, ¿no? O el suelo que corresponde al campo que uno necesita. Una vez que tenemos definidas las unidades cartográficas, habría que asignarle aptitud de uso a cada suelo y a cada unidad cartográfica. Aptitud de uso, capacidad de uso e IP. Todo esto está explicado en el texto que está escrito y en la bibliografía mencionada. Con esto hemos concluido el tema.